Golpe a golpe. Verso a verso. Buenos días. Por la Fausto mañana. Mazó, Fran Tobar les habla. Fausto, tengo que darte una noticia. Ha terminado ocurriendo lo que tú decías. ¿Qué? Bueno, tú decías que íbamos a llegar a la edad de piedra y por ahí ando un video rodando de una gente en Mérida matando una vaca a pedra. A pedra y a palo. Y la vaca no se quería morir. Las vacas son egoístas. No, después se murió y sale cuando la descuartizan. También. Sí. Y se comieron todo. No dejaron nada, ni el Bueno, pellejito todo el ahí. mundo sacó con su pedazo de carne y arrancó a correr. Se metieron en una hacienda y... ¿Y el dueño de la hacienda qué hizo? No, la hacienda era del gobierno, la estaban Ah, sacando. no tiene importancia. No, lo importante es lo que tú dices. Hemos llegado a la edad de piedra. La edad de piedra. Mira, O sea, ni siquiera había un... tenemos a José Félix Oleta. línea. Médico internista del Ministerio de Sanidad, del exministro de Sanidad y Asistencia Social y miembro de la Red Epidemiológica Nacional. Buenos días, José Félix, un placer saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, doctor? Fausto y Fran, buenos días para ustedes también. Doctor, ¿Qué pasa con las epidemias? ¿Quién las detiene? y una pregunta que nos hacen los usuarios en la calle y la gente. ¿Por qué el sarampión repuntó? ¿Es un problema de la basura, un problema de la salud? Todo va a repuntar en vacunación? Venezuela. ¿Pero ¿Sí por o no? qué? ¿Es un problema de higiene? ¿Es un problema de qué? No, chicos, es un problema de Es que el virus ataca Deja a hablar, los pobres. Oleta, ¿qué pasa? Bueno, estamos en una situación en donde el gobierno no da respuestas apropiadas y va a la cola de las epidemias. Las epidemias hay que anticiparse, hay que hacer vigilancia epidemiológica y sobre todo hay que hacer prevención y educación para la salud. Y ahí están las fallas fundamentales del sistema. En un país en donde el ministerio ha abandonado materialmente sus funciones, pues aparecen estas enfermedades porque no se hace adecuadamente la prevención y la protección de la población. En consecuencia, ya en 2016 tuvimos el comienzo de difteria, que es una epidemia que no está controlada, está ocultada, pero no controlada, y desde el mes de julio del 2017 tenemos una situación epidémica de sarampión que comenzó por el estado Bolívar, pero ya tenemos 5 estados, 6 entidades federales con casos positivos para sarampión. En este mismo momento, en el área metropolitana, tenemos casos que están en el área de la parroquia Sucre, extendiéndose hacia la zona del Junquito, y hay reportes en las últimas 24 horas de casos sospechosos en Petare. Así que toda el área metropolitana de Caracas está en una situación en donde hay circulación del virus de sarampión y no hay la debida protección de la población, y más allá no hay información oficial que señale la situación de alerta epidemiológica que deberíamos tener en este momento. Entonces hay un abandono de cuestiones básicas, porque eso de alerta epidemiológica la hay en todos los países, ¿no? Así es, la situación es de abandono de las obligaciones fundamentales que tiene el gobierno de proteger a la población. Y esta situación se agrava porque las personas más débiles, las más desnutridas, casualmente son las que más se complican con este tipo de enfermedades. Sí, ¿y qué se puede hacer? Bueno, lo primero es tomar conciencia. Si el gobierno abandona sus responsabilidades, los ciudadanos y las sociedades científicas, las redes, tenemos que hacer el esfuerzo para sensibilizar, para tomar conciencia dentro de la población de que el problema existe y exigir a las autoridades las medidas, fundamentalmente las medidas preventivas. En el caso de las vacunas, estas son enfermedades que son prevenibles de una manera muy efectiva mediante vacunas. Basta vacunar a un niño antes del año y aplicarle una segunda dosis antes de los 5 años para que ese niño tenga protección para toda la vida. Entonces es muy injusto que usted esté viendo en este momento adolescentes de 12 y 13 años, está viendo lactantes y está viendo niños menores con sarampión simplemente porque no se han vacunado de una manera efectiva.
Ahora, eso es un signo de abandono de una sociedad y de un gobierno primitivo, porque ya eso se sabe cómo hay que hacerlo y además se hace en montones de países, ¿no? Sin duda, mire, Venezuela está en la posición 37 de 40 países y territorios del área de las Américas en cuanto a la eficiencia del cumplimiento de estos programas. Es decir, estamos a la cola, solamente superamos a Surinam, a Bolivia y a Haití, pero estamos en la misma escala de desprotección de la población en términos del caso del sarampión. Hay que darle las gracias al chavismo y a Chávez, ¿no? Tuvimos un charlatán al frente del país y estas son las consecuencias. Bueno, estamos en una situación cada vez más compleja porque no solamente son los problemas de salud, o sea, es la inseguridad personal, naturalmente es el hambre que está padeciendo la gente y es la destrucción de las instituciones. Y usted no tiene cómo, mediante Estado de Derecho, reclamarle al gobierno que cumpla sus obligaciones, de modo pues que la opinión pública es la única herramienta que tenemos y la acción organizada de los ciudadanos exigiendo el cumplimiento de estas obligaciones del Estado. Eso ocurre en un país rico. Si esto fuera un país primitivo en el Tíbet, no, esto es un país rico, bien rico con petróleo. Entonces lo que ha ocurrido aquí tiene causas humanas y causas personales. Esto no es una fatalidad de Dios, esto es obra de unos ignorantes que han manejado el poder, unos ignorantes y unos charlatanes. Sin duda, yo pienso que hay parte del hambre programada, pienso que hay parte de la situación de empobrecimiento programado, por supuesto programado para la gran mayoría de la población, pero no para los que gobiernan, que tienen todos los recursos, todas las cosas a su disposición. Sí, bueno, sí, doctor José Félix, pero eso, lo grave es que ya llegó a la capital, a Caracas, porque uno entiende que, el tema que haya llegado a Katia es que que llegó al centro de Caracas. Sin duda, mire, esto es igual que las restricciones que hay, por ejemplo, en los servicios públicos, en el agua potable, en la electricidad, en la gasolina, y siempre dejan, digamos, la región capital de último. En el caso de las epidemias se hace todavía mucho más evidente porque esto no es controlable solamente por el silencio del gobierno. El gobierno empeñado en silenciar esta situación fracasa porque simplemente el sufrimiento de las personas es muy grande y simplemente van a abarrotar los hospitales que no dan respuesta, ¿verdad? Sí, bueno, es una cosa que es sumamente llamativa, porque imagínense, uno se queda impresionado porque en Katia está el hospital de los Magallanes, el hospital José Gregorio Hernández, que es un super hospital, que eso haya llegado hasta allá es una cosa impresionante. Es más, parece que empezó por los Magallanes, está cerca del hospital, eso es el abandono total. Bueno, fíjense, esto es un solo capítulo de la crisis humanitaria que el gobierno se empeña en negar, esa negación de la realidad, que bueno, hasta las declaraciones del Papa el domingo pasado indican pues la magnitud del problema, ¿no? Como lo hemos dicho más de una oportunidad, es el enfermo que quiere negar su enfermedad o el médico que quiere ocultar la enfermedad que el paciente tiene, y cuando se descubre la verdad, pues entonces vienen problemas todavía más complicados, ¿no? En dos palabras, hay que reconocer la realidad. Esa huida que tiene el gobierno en relación con la realidad de la población tiene un límite, y el límite lo estamos viendo con estas cosas de salvajismo, de primitivismo, de ruptura de las relaciones humanas y de las conductas de los seres humanos, como la que estamos viendo en los últimos días. Bueno, por eso tiene un origen que cuando se empieza con lo que fue Chávez, rompiendo con un montón de cosas, al principio es muy divertido, pero al final se termina en esto. Todo esto no vino del aire, ni es un producto de mala conducta ni de malas personas. Todo esto viene de una concepción de la sociedad de la moral que es desastrosa. O sea, el chavismo acaba con las raíces y el futuro de una sociedad. La gente aplaude, se divierte, y cuando llega la cuestión dice, le echa la culpa a otro.
Sí, ciertamente, estos son fenómenos que históricamente se repiten, ¿no? Sobre todo cuando la concepción ideológica de los que gobiernan tiene un talante autoritario y pasan muy fácilmente pues a ser déspotas y tiranos. Recuerde la hambruna programada de los kulaks en Ucrania, ¿no? Stalin programó perfectamente la violencia contra esos grupos que eran los agricultores del granero de Europa, como lo llamaban en los años 30, y pues acabó materialmente con toda la población de Ucrania, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos en comparación de Haití? ¿En Haití no están dando pasos para mejorar? Mire, Haití tiene indicadores de salud que incluso son superiores a los de Venezuela. Venezuela tiene 20 veces más casos de difteria en este momento. Haití está mejor que Venezuela. Créalo. En el caso no lo de creo, difteria, si usted lo dice, lo creo. Bueno, y en el caso también del control de la malaria, mientras Haití tiene una reducción del número de casos de malaria, Venezuela rompe el récord mundial de casos de malaria, tanto en mortalidad como en la incidencia de casos. ¿Eso se lo debemos a quién? ¿Se lo debemos a...? Simplemente al abandono de este régimen. Bueno, esto no es un gobierno, ellos no gobiernan. Bueno, ellos eso tuvo un origen mandan, en pero Hugo no Chávez gobiernan. Frías. Eso es un charlatán que impuso una serie de ideas en Venezuela. Porque Bueno, antes Claro, pero todas estas cosas son improvisadas, hay una por carencia. eso son ideas estúpidas. Tuvo un charlatán que tenía ideas estúpidas y las impuso. Porque antes, en la época de Copey, de Carlos Andrés, hasta de Pérez Jiménez, esas cosas no pasaban. Sí, bueno, porque aquí hay un abandono de la racionalidad, hay un abandono del deber ser, un abandono de los derechos humanos, y eso es lo que vemos en los regímenes despóticos. No, chicos, cuando caemos en manos de gente atrevida, audaz y estúpida. Bueno, y ignorante también, ¿o yo? Por eso, ignorantes también, unos grandes ignorantes, que con el tiempo se convencerán en ideas, ¡ay, nos equivocamos! Bueno, pero eso ninguna pueden ser excusas para el cumplimiento del deber personal y el llamado a la conciencia. Por encima de todas esas cosas tiene que haber también una conciencia colectiva que reclame al gobierno lo que tiene que hacer. No puede ser bajar la cabeza y de manera indigna aceptar como válida las circunstancias que están ocurriendo. No, eso es cierto, pero el punto es que este es un país cansado, porque este es un país que tuvo mucha fe en un charlatán, siguió al charlatán y ahora sencillamente se quedó, no sabe qué hacer. Este país, en definitiva, es responsable de lo que está ocurriendo. Esto no vino del aire, ni vino de una invasión extranjera, ni vino de la colonia, vino de las ideas que se impusieron aquí, unos charlatanes ignorantes malignos. Bueno, sin duda, pero el punto no es cansarse. Recuerde que el que se cansa primero pierde, y en esto hay que organizarse para reestructurar el país, para retomar el país. Nos duele muchísimo el país, no lo vamos a abandonar. Sí, bueno, eso es cierto, doctor José Félix Oleta. Doctor, tenemos que ir a publicidad, pero le queremos dar en el aire una pregunta que está relacionada con la falta de medicamentos para los pacientes renales, y parece que eso también ya está tocando de alguna manera, a lo mejor usted tiene algunos contactos ahí, al mundo animal, o sea que ya tampoco hay, medicina para los animales, para nadie en el país, pareciera, ¿no? Y bueno, estamos conversando con el doctor José Félix Oleta, médico internista, es ministro de Sanidad, y cuando regresemos vamos a seguir en la conversación del problema de la salud en Venezuela, pero vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre.
Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara desde el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Una crónica de la actualidad, golpe a golpe, solo por RCR. De regreso con el doctor José Félix Oleta. Doctor, le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con la falta de medicamentos. Ya se habla hasta para los veterinarios, pero en el caso de los pacientes renales, que parece que ya no se consigue nada, porque ni siquiera parece que están permitiendo importarlo por dólar libre. Bueno, mire, el tema de los medicamentos de todo tipo y fundamentalmente los medicamentos esenciales, aquellos que tienen que ser adquiridos y ofrecidos a la población para poder satisfacer las necesidades de la gran mayoría de las personas que son afectadas por diversos tipos de enfermedades. Esos medicamentos esenciales, la garantía de la existencia de esos medicamentos también depende del gobierno. El gobierno tiene que garantizar eso para la población que naturalmente es afectada. Si el gobierno no permite la importación o no los importa adecuadamente, pues naturalmente el acceso a esos medicamentos está limitado. Y eso es lo que nos está pasando. No solamente son los pacientes renales, son todos los pacientes que requieren medicación, tanto para circunstancias de emergencia, situaciones agudas, como para los enfermos crónicos. Mire, yo soy médico en ejercicio y hemos estado viendo aberraciones. Por ejemplo, en los últimos días, pacientes que son insulino dependientes, diabéticos, insulino dependientes, que van de 3, 4 o 5 hospitales y no los aceptan porque no tienen insulina. De modo que aquí hay una violación expresa de la asistencia humanitaria, cosa que es inaceptable. No puede ser que un hospital no acepte un paciente que está crítico, que necesita la administración de insulina y que está en una complicación de una cetoacidosis diabética o en una situación aguda, como es el caso de la diabetes, y los pacientes están expuestos a muchísimos riesgos. Pero no solamente es eso, son los antibióticos, son los antihipertensivos, son los medicamentos psiquiátricos, los medicamentos respiratorios. Es decir, aquí están todos afectados porque hemos llegado a una situación crítica en el transcurso de 3 años y medio donde se han agotado los inventarios y esos inventarios no se han repuesto de una manera apropiada. Así que aquí hay una responsabilidad del Estado que no se puede tapar con acciones de propaganda como las realizadas el lunes pasado, en donde se le vende a la población nuevos fraudes, ¿no? O fraudes repetidos. Por ejemplo, el 0800 Salud, yo le invito a que cualquier persona llame al 0800 Salud para ver si tiene acceso a los medicamentos, a los cuales se agrega un problema adicional, que es un instrumento de discriminación, que es el carnet de la patria, que se está exigiendo para servicios médicos públicos, como ha ocurrido en una maternidad de los Altos Mirandinos, o cuando el vicepresidente anunció que para vacunar a los niños se necesitaba el carnet de la patria, o cuando se está exigiendo para los CLAP, o cuando se está exigiendo más recientemente para una historia clínica, para realizar historias clínicas. Y estas son violaciones manifiestas de derechos humanos fundamentales. Pero no son una imbecilidad también. Sin duda imbecilidad, alguna, son una estupidez. Claro, no tienen dos dedos de frente.
Pero más allá de la imbecilidad o de la estupidez, es una violación de un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son universales. Usted no puede discriminar a las personas porque tenga o no tenga un carnet de la patria. Lo importante es que usted le dé servicio a esa persona y lo atienda. De lo contrario, usted se hace reo de un delito de lesa humanidad. Y eso es lo que va a ocurrir. Los mecanismos discriminatorios que están ocurriendo cada vez acercan a los autores de este desastre, que son los representantes del gobierno, hacia delitos de lesa humanidad. Sí, eso es totalmente cierto. El gobierno está presionando a la gente para que utilice el carnet de la patria para todo, pues, hasta para ir para el médico. Pero hasta mire, para morirse. Bueno, imagínese usted tener una historia médica en manos de un régimen que no respeta derechos humanos, y cómo garantiza usted la privacidad de esa información. Eso es materialmente imposible. Entonces el gobierno, a través de los mecanismos del Estado, tiene toda la información de las personas y se rompe el principio fundamental del secreto médico. Eso es simplemente inaceptable. Ahora, pero eso no es un plan, eso es ignorancia total en materia de... No, eso es un plan, ahí no hay ignorancia, ese es un plan de control social. Pero no van a controlar nada, lo que van a provocar una rebeldía, van a perder el poder. O sea, porque la gente no va a decir la verdad, ya eso lo sabe el gobierno, pues es una cosa como loca. Bueno, pero así funcionan los regímenes autoritarios, pues. ¿Cómo es posible que usted tenga su historia clínica en manos del poder político? No puede ser, pues. No, pero los regímenes autoritarios a veces dan buenos servicios. Uno dice, en la Alemania de Hitler no ocurrían esas cosas. Aquí lo que hay es una mezcla de régimen autoritario con ignorancia, estupidez y flojera. O sea, es una mezcla siniestra. Sí, pero más allá de la adjetivación de los delitos, aquí simplemente se están facilitando condiciones para generar delitos de lesa humanidad. Impunidad, chico, impunidad. Aquí lo que hay es impunidad. Haga lo que usted haga, no pasa nada, es impunidad. Bueno, porque hay una ruptura del Estado de Derecho. El sistema judicial no funciona, no hay ningún tipo de control del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo... Y la opinión pública apoyó a delincuentes, esa es la realidad. La opinión pública llevó al poder a unos delincuentes y a unos golpistas. El país. Pero la opinión pública tiene que reconocer entonces sus errores. No lo reconoce la opinión pública. Rectificar. Bueno, en algún momento tiene que rectificar. No, el país se seguirá hundiendo y hundiendo y volverá a la edad de piedra. No, doctor, no. Pero todo eso. Yo tengo mucha esperanza de que la gente rectifique los errores y se dé cuenta y haga doctor, lo que tiene que hacer. Y se dé cuenta que Adico opera mejor que esto. Doctor José Félix, pero hay cosas que están ocurriendo que son sumamente gravísimas. Por ejemplo, cada vez hay menos médicos especializados y uno ve y los costos de la medicina especializada ha llegado a unos extremos. Porque los médicos se van de Venezuela. Una operación de apendicitis. Todo el que puede. Vi por ahí un presupuesto era 120 millones de euros, que no era por a nadie apendicitis. Pero ¿cuánto es eso en dólares? Yo entiendo dólares son $1.000. Ese es el problema, viejo. Ese es el precio en otras partes del mundo. Sí, yo entiendo que eso es una realidad, lo que usted está señalando, la diáspora profesionales, no solamente en el área de la salud, sino en todas las áreas. Y la pretensión fraudulenta de que la diáspora de médicos va a ser sustituida por médicos integrales comunitarios que no están capacitados ni calificados adecuadamente para la atención de los enfermos en ambientes clínicos. ¿Quién inventó lo del médico integral? Entiéndame que aquí hay un doble problema. Simplemente la huida, la salida de muchas personas competentes y calificadas y la sustitución por personas que no están calificadas. Eso es gravísimo para la población. Pero eso tiene una explicación. Forma parte del régimen, porque el régimen es fraudulento. Uno de los instrumentos fundamentales del régimen, a través de sus mecanismos de propaganda, es colocar cosas muy fraudulentas. Es que hay algo más sencillo. Chávez era un ignorante, estuvimos en manos de un enorme ignorante y esto es consecuencia de la ignorancia. Antes no ocurría eso, estuvimos en manos de un ignorante, mire, doctor, un ignorante atrevido. Doctor José Félix, hemos conversado con usted, por razones de tiempo tenemos que despedirlo. Mire, doctor, con usted siempre estamos informados en materia de salud y sobre todo en la crisis que estamos viviendo.
Hemos conversado con el doctor José Félix Oleta, médico internista, el ministro de Sanidad y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Fue un placer, doctor José Félix, tenerlo en el programa. Esperamos seguir conversando con usted en otra oportunidad y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Ver para creer. Cuando uno de los 12 apóstoles de Cristo le dijo a Santo Tomás que Jesús volvería entre los muertos, no lo creyó. En las palabras del Evangelio según San Juan, Tomás llegó a decir: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. ¿Te reconociste en la frase? Cuidado con lo que dices a diario. Si vas a creer en el resultado cuando lo veas, te estás programando para el fracaso. ¿Por qué? Si dudas abiertamente sobre la materialización de una idea, no inviertes los esfuerzos necesarios para el éxito, e incluso se puede sentir esa extraña felicidad del "te lo dije". Escucha estos ejemplos. Vas a una entrevista de trabajo y estás pensando que no es a ti a quien van a contratar. Te esfuerzas en reconstruir una relación inestable mientras estás pensando que es un desperdicio de tiempo. En cualquiera de estas situaciones estás invirtiendo solo la mitad de los esfuerzos necesarios al éxito del proyecto. Es hora de meterse en cuerpo y alma en los proyectos que queremos. Si bien no es una garantía de éxito de todos tus esfuerzos, con seguridad aumentará su probabilidad y el disfrute de tu vida. Solemos tener mucha fe para las cosas que nos limitan y poca para las cosas que nos ayudan a crecer. Cambiamos la balanza. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario. Buenos días, Félix, un placer saludarte. Buenos días,
Igualmente un saludo para ti, el equipo y la audiencia. Si te hablan Fran Tovar y Fausto Mazó. Feli, todo el mundo hablaba de una reunión de Chano en España, todo el mundo creía que iban a hablar de Venezuela, que pareciera que ese era el tema, y el tema es otro, es una situación que está ahí con Siria, etcétera. Pero trataron de hacer creer que la noticia era Venezuela, pero lo que sí creo que es importante hablar aquí fue la declaración de Santos contra Maduro, que fue muy dura, ¿no? Fue pero muy dura la declaración ayer en la mañana, ¿no? y que los medios terminaron publicando por obligación, porque lo publicaron otros medios internacionales, donde lo critica y le dice: no utilices a Colombia para tapar tu revolución fracasada, ¿no? Y le dijo que Colombia estaba dispuesta a la ayuda humanitaria a Venezuela. Eso no tiene respuesta, chico. Mira, yo creo que esa debería ser la tendencia, ya ha debido ser desde hace varios años, ¿no? Este insulto permanente a Uribe Vélez, estos insultos al gobierno de los Estados Unidos, aquella cosa vergonzosa con una de las mujeres más brillantes de Estados Unidos, que es Condoleezza Rice, y toda esta falta de respeto al mundo entero, y el mundo se quedaba callado, toleraban, pensaban que eso pues lo que iba a demostrar era el talante del gobierno bolivariano, pero yo creo que es conveniente responderle que está mintiendo, que miente sistemáticamente, que la única defensa que tiene es el ataque, porque no puede contraargumentar. Debería explicarle al presidente Santos que la revolución es exitosa. Entonces, si no es exitosa, los Santos tiene razón, y lo único que le quedará será insultarlo, descalificarlo en lo personal, además con calumnias, ¿no? Aquella cosa vergonzosa que se le dijo a Alan García. Bueno, esto es una cosa sistemática que simplemente ya ha dado una clara evidencia de lo que es una revolución fracasada, que se aísla progresivamente y que pareciera que solo está interesada en vincularse a los gobiernos autoritarios y a los que juegan a los actos ilícitos en el escenario internacional. Y todo eso, y el reclamo también fue muy fuerte en materia económica. Le digo, bueno, ¿pero qué culpa tenemos nosotros de que la moneda tuya esté sobrevaluada y tú no resuelvas tu problema? Es una política cambiaria equivocada, ¿no? Es una política no es política de ignorantes, chicos. Estamos en manos de ignorantes y ladrones. No es de cambiar, es ignorantes. Bueno, sí, en parte, ¿no? Acuérdate que ellos tienen muy claro su objetivo. El objetivo es destruir para empobrecer y controlar. Modelo cubano. Mira, el modelo cubano no fue ese. El modelo cubano no fue. El modelo cubano fue una gente que derrotó un ejército y con las armas en la mano se impusieron. El modelo cubano no tiene nada que ver con esto. Esto es otra cosa. Buscan lo mismo, pero esto es otra cosa. Ah, bueno, buscan lo mismo. Pero el modelo cubano se impuso a los tiros, viejo. Que la diferencia es tan grande. Yo los veo tan parecidos. Simplemente perpetuarse en el poder, bueno, generando hambre, como cualquier dictador. Pues anda buscando una bolsa clap, un pernil regalado, a qué negocio pueden saquear. Bueno, quizás en eso pudiera haber diferencias, porque el autoritarismo militar y sangriento pues ha sido... Sí, pero en la Alemania de Hitler había un autoritarismo militar y sangriento y no pasaban estas cosas. En la Alemania no pasaban esas cosas. La dictadura de Franco no pasaban esas cosas. ¿Refieres, no? ¿Qué? Los saqueos. Sí, no, saqueos y todas esas cosas no pasaban en Alemania de Hitler, ni en la España de Franco. Y la cantidad de todo el mundo haciendo negocio. Aquí la cola a las 7 de la mañana para un animalito es impresionante. O sea, aquí todo el mundo anda en una fiesta. O sea, en un desorden total. Pero, doctor Feli, ¿y cómo ve la conversación en República Dominicana? Parece que el juego está un poco trancado ahí, ¿no? Parece que el gobierno no quiere... Son muy difíciles, pero el hecho de que sean difíciles, no hay que dejar el escenario. Esta tesis de descalificar completamente la negociación, de considerar que es una traición negociar, eso es una visión equivocada. El escenario, la negociación es un escenario. En un mundo de paz es el mejor escenario posible. Ahora, está clarísimo hasta ahora que el gobierno no ha querido negociar. Se mantiene en la mesa por las medidas financieras que impuso los Estados Unidos y que le están haciendo muy difícil el financiamiento internacional. Cómo tener recursos frescos para nuevas compras y para mayor corrupción también. Pero esa presión pues los lleva a estar en la mesa.
yo creo que con muy poco interés de permanecer allí, con ningún deseo de mover nada, porque lo que le está pidiendo la comunidad internacional es que respete la Constitución. Cuando se ha hablado desde hace tiempo de un calendario electoral, ese calendario está establecido. Eso lo que ha hecho es violarlo al CNE. Cuando no hizo referéndum revocatorio fue porque violó la normativa. Cuando cambia la fecha es porque viola la normativa. Entonces, si cumpliéramos la Constitución, no habría que ir a República Dominicana. Ahora, vamos a República Dominicana con el apoyo y la presión internacional a ver si se respeta un mínimo de la Constitución, a ver si se resuelven temas tan graves como los presos políticos, como el tema del desabastecimiento, la ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos, y un calendario electoral con una institucionalidad electoral confiable. Doctor, ¿y usted cree que ese reclamo que hizo el canciller de México y la Cancillería de Chile tendrá alguna repercusión? ¿Usted cree que eso conmueva las bases del gobierno venezolano para buscar un acuerdo? Mira, yo lo veo como una presión, porque no olvidemos que también tienen la espada de Damocles de la Unión Europea, ¿no? Que está viendo a ver cuál es el comportamiento, cuál es el resultado en la mesa para poner en práctica la normativa ya aprobada de la posible aplicación de sanciones, que seguramente serán primero de carácter personal, y creo que esa como que les afecta mucho, porque ese es uno de los temas que más les ha preocupado a través de España, Portugal, Grecia, evitar que hayan medidas. Yo supongo que la Unión Europea también está evaluando otro tipo de medidas. Las medidas pueden ser muy diversas. Yo esperaría que si el comportamiento en la mesa ante un acuerdo que luego incumpla o ante un patear la mesa, el Mercosur también evalúe ir al protocolo Ushuaia y aplicar medidas adicionales a la suspensión. Yo creo que esa es la cláusula gatillo que la comunidad internacional tiene que tener muy clara con un gobierno que es tan irresponsable. Ajá. Bueno, si es irresponsable, no, irresponsable y malvado y ladrón. Perdón. Es irresponsable y ladrón. Es decir, la gente que está en el gobierno no la están pasando tan mal. Sí, correcto. Bueno, tú estás diciendo, si son ladrones, pues tienen recursos, ¿no? Eso, tienen recursos. Nadie los ve haciendo cola, pasando hambre. Sí. Al revés, algunos de ellos viajan. Feli, ¿y qué repercusiones tiene dentro del CARICOM esa suspensión de fronteras con Aruba, Curazao y Bonaire? Perdí el audio. Ah, perdiste el audio. Perdió el audio. Perdió el audio. Me quedé, no estaban haciendo cola. Mira, estamos conversando con Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario. ¿Qué repercusiones tiene dentro del CARICOM el cierre de fronteras con Curazao, Aruba y Bonaire? ¿Eso tendrá alguna situación con respecto a las islas del Caribe? ¿Habrá un acto de solidaridad de esas islas con estas tres, de las otras? Mira, yo creo que hay que ver dos detalles, ¿no? Uno, las repercusiones en la Unión Europea, porque recordemos que estas islas todavía tienen vínculos muy estrechos de carácter gubernamental con el Reino de Holanda. Son parte de esa confederación, y de eso pues a Holanda en el marco de la Unión Europea le preocupa, porque es la actitud que se ha asumido. Problemas pueden haber, seguramente contrabando debe haber, porque un país que tiene un dólar a 10 para ciertos privilegiados, pues eso les conviene hacer muchos negocios ilícitos. Eso lo debe haber, como ha ocurrido con Colombia. Lo grave es que se aplican las sanciones antes de analizar el caso, antes de reunirse, se adoptan de manera unilateral. El otro país, la contraparte, se encuentra sorprendida con las medidas que se adoptan, y como lo evidenció clarísimamente el caso colombiano, no se resuelve nada. Simplemente se crean nuevos problemas, se agravan los ya existentes. En el caso del Caribe, hay que tener en cuenta que el grupo más coordinado es el Caribe anglófono. Ellos, estas islas no forman parte de esas alianzas que tienen los países del CARICOM, pero no dudo que tengan un aprecio, que tengan una solidaridad mínima como países caribeños que son.
como miembros de esa cuenca geográfica, aunque políticamente los lazos no son tan estrechos como ocurre con el Caribe anglófono. Pero indiscutiblemente que esta actitud agresiva y unilateral pues debe ser evaluada. El mundo entero lo conoce, lo que pasa es que no para la situación, la irracionalidad se incrementa, no obstante que todas las alarmas están encendidas. O sea que desde el punto de vista internacional Venezuela está cada vez más aislada. Ellos se sienten que no, ¿saben? ¿No? Ellos creen que con China y Rusia tienen todo resuelto. China ha actuado con bastante prudencia. China no está creyendo que Venezuela es la segunda Corea del Norte. No lo está creyendo y lo ha dicho públicamente. Y Rusia es uno de los actores más irresponsables del escenario internacional. Quien confía que Rusia es una garantía está loco. ¿Tú crees que Rusia en cualquier momento deja al gobierno, como dicen en el argot popular, en la estacada? Bueno, yo creo que el gobierno va a República Dominicana porque está muy preocupado por el tema financiero. Porque es que se puso a inventar monedas a un gobierno sobre el que no existe confianza de ningún tipo, un gobierno que aún en su peor momento sigue destruyendo la economía, lo poco que queda de economía lo sigue destruyendo con estas prácticas de supervisar los supermercados, que es pareciera ser una práctica encubierta de irlos destruyendo. Todavía no hay ninguna señal de seguridad jurídica para el sector productivo. En consecuencia, ¿quién puede confiar en una moneda electrónica? Lo único que le queda al gobierno, por lo visto, es tener que negociar con el Fondo y el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, un apoyo financiero, un crédito que los dan en mejores condiciones, pero que exigen disciplina de pago. Sí, pero con una voluntad de no pagar a menos que lo agarren por el cuello. Ahora, sencillamente Venezuela, ¿cuál es el destino de Venezuela? No hay destino. Como prueba de eso, el que tiene cierta edad y tiene cierta formación se va del país. En otra época la gente venía en masa a Venezuela. Los extranjeros venían, ahora se va del país todo el que puede. Estamos conversando con el doctor Félix Gerardo Arellano. Le vamos a dar una pregunta en el aire porque vamos ya a publicidad. ¿Cuáles empiezan a ser las repercusiones debido a las grandes migraciones de venezolanos hacia otros países? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India deleita tu paladar. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con el doctor Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario. Félix, te habíamos dado una pregunta en el aire. ¿Cuáles empiezan a ser las repercusiones de las grandes migraciones? Porque ya vimos lo del caso de Curazao. Iban 36 personas en una lancha. Ya
¿qué repercusiones tiene eso sobre todo para las islas caribeñas, que es donde más parece que se está yendo los venezolanos? Pues ese es un libreto que también es bastante conocido. Todos los gobiernos autoritarios, en la medida que van destruyendo su economía, destruyen la libertad, uno de los efectos inmediatos es que la población migra. Algunos facilitan al principio la salida, luego empiezan a poner el mayor número de obstáculos y entonces la población igual busca seguir saliendo, pero en condiciones infrahumanas, como los botes, como cualquier medida por las vías, caminos verdes, caminos sangrientos. Esa es un libreto en el mundo entero desde hace muchos años. El autoritarismo solo crea destrucción y expulsa a su población. Bueno, ya Venezuela entró en eso. Las oleadas iniciales, esas 2, 3 primeras oleadas años atrás, eran de población, individuos con riqueza que iban a invertir en el resto de América Latina. Luego fueron profesionales de muy alto nivel, aquellos votados de PDVSA o profesionales médicos, etcétera. Luego han sido jóvenes, muchos jóvenes graduados con perspectivas profesionales, pero ahora está migrando hambre, ahora está migrando pobreza. Esta brillante tesis que se está discutiendo en España de la porofobia, cuando la pobreza migra, los países no están muy interesados en recibirla. Claro, ¿quién va? Excepto Venezuela. Venezuela estuvo interesada en recibir a los pobres, los desheredados, cualquiera de América Latina, y así no fue. Venezuela nunca exigió que el que viniera aquí fuera ingeniero, graduado, inversionista. Entró cualquiera. ¿No es así? Bueno, también entraron gente muy trabajadora. También gente muy trabajadora, pero no se discriminaba. Sí, correcto. No había ningún criterio. Correcto. Yo creo que eso es lo que va a empezar a sufrir el venezolano, una mayor discriminación para el ingreso, porque es que además le crea problemas sociales muy serios. Yo creo que el país, y en concreto la gobernación del norte del Santander, Cúcuta, en Colombia, está colapsada. Tiene que estar colapsada porque cómo le da educación a una cantidad de niños que están entrando, cómo les da salud, cómo les da vivienda. Lo terminará sacando del país, no como hizo Venezuela, los terminará expulsando del país y que pasen hambre en Venezuela. Mira, yo espero que no. Pues sí lo van a hacer. Tenga paciencia. No veo a este gobierno colombiano ni a un próximo gobierno colombiano en una actitud tan agresiva como esta. Agresiva no van a traer más remedio, no van a traer más remedio. No van a tener más remedio, o sea, no lo tomarán esa decisión por agresivos ni por mal, porque no les queda más remedio. Sí hay remedios. Ya de hecho, la canciller colombiana está hablando con las Naciones Unidas y obviamente lo que están buscando es apoyo financiero internacional. Sí, ahora, pero eso no es solución. Irá más gente para allá. Irá más gente. Irá más gente. Tendrán que hacer más casas. ¿Tú me llamas para que permitirme decir algo o no quieres que yo diga algo? No, hable. No, bueno, pero ya tú lo dijiste todo. Muy bien. No, lo que estamos diciendo es que preocupa a los otros países porque es un incremento para ellos, ¿no? Preocupa, Fausto, pero no tienes por qué asumir de inmediato que los van a expulsar. No tienes por qué ir al escenario violento porque no es esa la actitud del gobierno colombiano, no es despreciar y destruir a los venezolanos. Está haciendo un esfuerzo, obviamente va a poner restricciones y seguramente quienes han ido a robar, que debe haber un grupo haciendo eso, pues le aplicarán las medidas, pero no es la actitud, es expulsar los venezolanos, no es la de Colombia, ni creo que va a ser la de ningún país latinoamericano, menos en este momento en que están todos conscientes que hay un gobierno que está destruyendo el país, hay un mínimo de solidaridad. Pero terminará en eso, terminarán expulsando a la gente, no necesariamente, no tiene por qué ser siempre el escenario más negativo. No, doctor, también hay escenarios positivos y ellos han funcionado en el mundo. Lo que uno ve, la Organización de las Naciones Unidas para Migraciones como un elemento que Colombia, Brasil, incluso países del Caribe también se pueden apoyar en ellos para el apoyo técnico. Y está la posibilidad de que los sistemas multilateral de apoyo financiero. Entonces irán más venezolanos para allá, más venezolanos irán para allá. Obviamente. Mientras sigue este recibirán gobierno, 1, 2 o 3 millones de venezolanos y a ver si aguanta Colombia eso. No puedo hablar de cifras, pero sí, o sea, en Venezuela pasó lo mismo cuando los colombianos que llegaban aquí era una cantidad, cuando llegó demasiada gente hubo una reacción en contra de eso.
Bueno, doctor Félix Geraldo Arellano, por razones de tiempo tenemos que despedirnos. Hemos conversado, muy agradecido nosotros haber conversado con usted, habernos aclarado muchas cosas. Fausto, hemos conversado con Félix Geraldo Arellano, internacionalista y profesor universitario. O sea, la gente piensa que los países va a seguir yendo, que los países van a seguir aceptando, irá más gente para allá. Irá más gente. Bueno, él es muy optimista de que los países van a ser solidarios. Porque no quiere decir la verdad, es que llega un momento que los países dejan de ser solidarios. En los Estados Unidos llega un momento que el que llega de afuera tiene que llegar ilegal y le pagan entonces un salario menor y lo explotan. Sí, bueno, eso es lo que estamos viendo, la situación de Curazao, Bonaire y Aruba, que cada vez le van más venezolanos y van a hacer tipos de trabajo que no les gusta. Cada vez peor. Sí, cada vez les genera un problema de carácter social más fuerte, porque tienen que darle salud, tienen que darle comida, tienen que cuidarlo, tienen que gastar en seguridad. Terminarán expulsando a la gente. Eso desgraciadamente es así, como en los Estados Unidos expulsaron a muchos. Y se quedarán con los que le conviene, pues. Usted que pero es natural. Usted que es tal cosa, usted que es artista, usted que sabe hacer. Eso es natural, ese es el fin. Sí, ahora, es el fin triste que debemos a un genio que se llamó Chávez. Porque este era un país que era al revés, recibía emigrantes del mundo entero. Y venía del mundo entero venía lo mejor para acá. ¿No era así? Sí, bueno, sí, hubo una época que vino mucha gente muy buena. Sí, gente muy buena. En parte de metalmecánica vinieron muchos profesores de las escuelas técnicas. Y Chávez dijo, no, que vengan los brutos a Venezuela. Ya. Eso lo dijo Fausto Mazó. Sí. Y Tobar no lo desmintió. Exacto, será hasta el lunes. RCR presentó